El dolor, tan incomprendido, tan temido por aquellos que no lo conocen en su verdadera esencia. Para muchos es un tormento. Para mí es arte. Porque, dime, ¿qué es la belleza sin sufrimiento? Cada lágrima, cada grito ahogado, es una nota en la sinfonía de la creación. El dolor no destruye, transforma. Rompe lo que eres para convertirte en algo nuevo, algo eterno. Piensa en los grandes artistas. Cada pincelada, cada golpe de cincel, ¿no es acaso una herida? El arte verdadero exige sacrificio. Y aquí, en mi teatro, cada cuerpo es un lienzo. Cada alma que cruza este umbral es moldeada, perfeccionada, hasta alcanzar su forma más pura. Así que, bienvenidos, queridos espectadores. Relájense, disfruten. Aquí no hay escapatoria, solo la promesa de algo sublime. Porque en este escenario, el dolor no es el final, es el comienzo. La noche había caído sobre el pequeño pueblo, pero esta vez no traía consigo la calma habitual. En su lugar, el cielo se iluminaba con luces giratorias de colores, mientras una música alegre resonaba por todas partes. El carnaval había llegado, transformando las calles en un torbellino de vida y ruido. Andrei caminaba con sus amigos, maravillado por el espectáculo. A su alrededor, los puestos de comida ofrecían todo tipo de delicias, algodones de azúcar, manzanas caramelizadas y palomitas que llenaban el aire con su aroma dulce. Los gritos emocionados de los niños en los juegos mecánicos se mezclaban con la risa de los adultos que probaban suerte en los juegos de feria. Esto es increíble, pensó Andrei mientras esquivaba a un vendedor que agitaba globos de colores. Hace años que no veía algo así aquí. Sus amigos lo empujaron ligeramente, riendo y señalando un puesto de tiro al blanco. Vamos, Andrei. Apuesto a que no puedes ganar nada con tu puntería, dijeron, adelantándose entre la multitud. Andrei lo siguió, pero pronto se dio cuenta de que algo estaba cambiando. La música y las risas a su alrededor comenzaron a sonar más distantes, como si vinieran de muy lejos. La multitud, que antes era cálida y acogedora, se volvió confusa y caótica. ¿Dónde están?, murmuró, mirando a su alrededor. Las luces del carnaval parecían parpadear con más intensidad y el aire, antes dulce y ligero, se volvió pesado. Andrei avanzó, empujando entre la multitud, pero cada paso lo llevaba más lejos de sus amigos. Sus ojos buscaban desesperadamente algún rostro conocido, pero todo lo que veía eran extraños que parecían no notar su presencia. Finalmente, el bullicio del carnaval comenzó a desvanecerse. Las luces brillantes y los sonidos alegres fueron reemplazados por un silencio inquietante. Andrei se detuvo al darse cuenta de que estaba en una zona completamente diferente. Las atracciones coloridas habían sido sustituidas por estructuras viejas y descuidadas. La pintura de los juegos mecánicos estaba descascarada, y los hierros que antes brillaban ahora estaban oxidados. Fue entonces cuando la vio, una carpa vieja y desgastada, oculta entre malezas que parecían intentar devorarla. La lona estaba rota, colgando en jirones, y sobre la entrada un letrero oxidado pendía de dos cadenas torcidas. Las letras, apenas legibles bajo la tenue luz de una bombilla parpadeante, decían, el teatro de los condenados. Andrei sintió un escalofrío recorrer su espalda. Todo dentro de él le decía que debía regresar, que diera la vuelta y volviera al bullicio del carnaval. Pero algo en esa carpa lo llamaba, una fuerza invisible que parecía traerlo hacia la penumbra. Tragó saliva y dio un paso hacia adelante, cruzando el umbral de lo desconocido. Andrei apartó la pesada y deshilachada cortina de entrada, y un olor rancio lo golpeó de inmediato. Dentro de la carpa, la oscuridad era casi total, rota solo por una tenue luz amarillenta que provenía de una lámpara colgante sobre el centro del escenario. El interior era amplio, pero desolado. Los bordes estaban llenos de sillas viejas y rotas, dispuestas en filas irregulares, como si alguna vez hubieran albergado un público numeroso. El suelo crujía bajo sus pies con cada paso, cubierto de polvo y fragmentos de madera astillada. En el centro del escenario había una silla solitaria, iluminada por la lámpara parpadeante. Era lo único que destacaba en un escenario vacío, pero algo en la forma en que estaba posicionada, en la manera en que la luz la rodeaba, resultaba profundamente inquietante. Mientras Andrei avanzaba, el aire se volvió más frío y una extraña sensación de ser observado lo hizo detenerse. Entonces, el silencio absoluto fue roto por una voz suave, casi burlona, que pareció surgir desde las sombras mismas. Bienvenido, Andrei.
Qué placer tenerte aquí. Justo a tiempo para el espectáculo. La voz resonó en el aire, profunda y controlada, pero cargada de un tono inquietante. Andrei giró la cabeza rápidamente, buscando el origen, pero las sombras se alargaban como si estuvieran vivas, cubriendo cada rincón de la carpa. De las tinieblas emergió una figura. Era alta y delgada, vestida con un traje negro deshilachado, como si hubiera salido de otro tiempo. Su rostro estaba parcialmente oculto por un sombrero de ala ancha, pero la luz parpadeante revelaba una sonrisa demasiado amplia, casi antinatural. El hombre, o lo que fuera, levantó lentamente una mano enguantada, señalando hacia el escenario. No tengas miedo, Andrei. Eres un invitado muy especial. Todo esto es para ti. Las palabras parecían acariciar el aire, pero no calmaban el escalofrío que recorría la espalda de Andrei. Su mirada se dirigió de nuevo a la silla en el centro del escenario. Había algo en ella, algo que parecía llamarlo, como si el objeto estuviera esperando únicamente su presencia. La figura inclinó la cabeza ligeramente, estudiándolo como un depredador que analiza a su presa. Todo será revelado, querido Andrei. Pero antes, toma asiento. El espectáculo está por comenzar. El interior de la carpa parecía crecer a medida que Andrei avanzaba, como si el espacio mismo se expandiera bajo la luz parpadeante. Los bordes oscuros del lugar se perdían en las sombras, dejando solo el escenario en el centro, iluminado por la tenue lámpara que colgaba del techo. Las sillas rotas que rodeaban el lugar parecían estar posicionadas como si esperaran un público que nunca llegaría. Algunas estaban volcadas, otras cubiertas de polvo y telarañas. El aire era denso, impregnado de un olor rancio que parecía provenir de las mismas tablas del suelo. Andrei llegó al borde del escenario, su mirada fija en la silla solitaria. La madera estaba astillada, y su color deslavado hablaba de décadas de abandono. Había algo profundamente inquietante en cómo estaba dispuesta bajo la luz, como si cada detalle estuviera diseñado para llamar la atención. Fue entonces cuando las sombras comenzaron a moverse. No con brusquedad, sino con una sutileza que apenas era perceptible al principio. Era como si las tinieblas mismas respiraran, adaptándose a cada paso de Andrei. De repente, la figura del titiritero emergió completamente de la oscuridad, caminando con pasos lentos y calculados hacia el escenario. Cada movimiento parecía ensayado, como si formara parte de una coreografía meticulosamente planeada. Bienvenido al centro de todo, Andrei. Aquí, cada sombra tiene su propósito, cada detalle, su lugar. Su voz era suave, pero cada palabra estaba cargada de una intención que Andrei no podía descifrar. La figura se detuvo junto a la silla y posó una mano enguantada sobre el respaldo, acariciándola con movimientos lentos. Este lugar no es para todos. Pero tú, querido Andrei, has sido elegido. No por azar, sino por diseño. Ahora, toma asiento. Deja que el arte te envuelva. Las palabras parecían flotar en el aire, envolviendo a Andrei como una red invisible. Su cuerpo se tensó, pero sus pies no dejaron de avanzar. La fuerza que lo había traído hasta la carpa ahora lo empujaba hacia la silla, cada paso más pesado que el anterior. El titiritero dio un paso atrás, dejando espacio para que Andrei se acercara al centro del escenario. Su sonrisa, amplia y antinatural, parecía crecer en la penumbra. No temas. Aquí, todo tiene un propósito. Incluso el dolor, incluso el miedo. Andrei se detuvo frente a la silla. Por un momento, el silencio llenó la carpa. No había ruidos externos, ni el eco del bullicio del carnaval, ni siquiera el sonido de su propia respiración. Solo el parpadeo constante de la luz que iluminaba el escenario. Cuando finalmente se sentó, el suelo bajo sus pies pareció crujir como si algo en las profundidades del lugar se activara. El titiritero se inclinó ligeramente hacia él, con los ojos brillando bajo el ala de su sombrero. Ahora, observa. El verdadero espectáculo está a punto de comenzar. La lámpara sobre el escenario comenzó a oscilar, proyectando sombras que se alargaban y retorcían como si tuvieran vida propia. Andrei sintió que el aire se volvía aún más pesado, cada segundo más opresivo, mientras las sombras parecían cerrarse a su alrededor. El espectáculo no había comenzado, pero la sensación de terror ya era insoportable. La luz sobre el escenario oscilaba, proyectando sombras que se alargaban y retorcían en las paredes de la carpa. El aire se volvió aún más pesado, y un sonido lejano, casi imperceptible, comenzó a llenar el silencio, el eco de algo arrastrándose. Desde el borde de las sombras, algo emergió. Era una figura humana,
encorvada y tambaleante, con los brazos atados a la espalda. Su rostro estaba parcialmente oculto por una mordaza, pero sus ojos eran suficientes para transmitir un terror indescriptible. Andrei no podía apartar la mirada de esas pupilas dilatadas, llenas de lágrimas. El titiritero apareció detrás de la figura, avanzando con calma y sosteniendo un manojo de hilos en una mano enguantada. Los hilos brillaban bajo la tenue luz, rojos como sangre y negros como la misma oscuridad. Cada gran espectáculo necesita su primer acto. Y este será uno digno de recordar. Con un movimiento preciso, el titiritero alzó los hilos y comenzó a clavarlos en la figura frente a él. El primer clavo perforó el hombro, arrancando un grito sofocado que resonó en la carpa. El sonido era casi animal, una mezcla de desesperación y dolor. Los hilos rojos, tensados ahora contra la piel de la víctima, parecían vibrar con una vida propia, mientras que los negros se alzaban como serpientes, enroscándose alrededor de sus extremidades. Cada clavo que el titiritero insertaba producía un crujido seco, como si el mismo cuerpo de la figura se estuviera desmoronando bajo el peso del sufrimiento. El titiritero trabajaba con precisión, casi con devoción. Sus movimientos eran calculados, y cada acción parecía formar parte de un ritual oscuro. El sufrimiento. La esencia misma de la belleza. Mira cómo el cuerpo se doblega, cómo la carne se rebela contra lo inevitable. Esto, Andrei, es arte en su forma más pura. Andrei, incapaz de moverse, sintió como su estómago se revolvía. La figura en el escenario comenzó a moverse de forma antinatural, obligada por los hilos que controlaban cada uno de sus movimientos. Los brazos se alzaron en un ángulo imposible, y las piernas se doblaron con un crujido que resonó en la carpa como un eco siniestro. Los gemidos de la víctima se volvieron más débiles, ahogados por el esfuerzo de respirar mientras su cuerpo seguía siendo manipulado en una grotesca danza. ¿Lo ves, Andrei? Incluso en el dolor, hay perfección. Incluso en el caos, hay orden. Este es el verdadero arte, el arte que trasciende lo humano. El escenario parecía temblar con cada movimiento de la víctima, mientras las sombras proyectadas en las paredes imitaban la danza macabra. La figura, ahora completamente sometida, giró lentamente hacia Andrei. Sus ojos, todavía llenos de lágrimas, parecían suplicarle algo que él no podía ofrecer: ayuda, libertad o tal vez el final del sufrimiento. Pero Andrei no podía moverse. Estaba atrapado, no solo por el miedo, sino por una fuerza invisible que lo mantenía atado a su lugar. El titiritero, satisfecho con su trabajo, se inclinó hacia su obra maestra, levantando los hilos con un gesto teatral. Y así, el primer acto llega a su fin. Pero no te preocupes, Andrei. Lo mejor está por venir. La lámpara parpadeó una vez más, y el sonido de los huesos al crujir se mezcló con el último gemido de la figura. Las sombras se extendieron, como si aplaudieran silenciosamente el espectáculo, mientras el titiritero preparaba el escenario para lo que venía a continuación. La figura en el escenario quedó inmóvil, suspendida por los hilos que la controlaban. La luz parpadeante iluminaba su rostro, que parecía congelado en una mueca de agonía. La carpa estaba en completo silencio, salvo por el leve crujir de los hilos tensados. Andrei intentó apartar la mirada, pero algo en las sombras a su alrededor captó su atención. En las esquinas más oscuras de la carpa, lo que él había asumido que eran objetos o decoraciones comenzó a moverse. Eran figuras, siluetas humanas, encorvadas y deformadas, se inclinaban hacia el escenario. Sus cuerpos estaban posicionados de formas antinaturales, como si los mismos hilos que controlaban a la figura del escenario también los hubieran transformado. Al principio, pensó que eran maniquíes. Pero luego, uno de ellos levantó ligeramente la cabeza, y sus ojos, aunque vacíos, lo miraron directamente. Andrei sintió como el aire abandonaba sus pulmones. Eran personas. Personas atrapadas en cuerpos rotos, suspendidas por los hilos que las mantenían en vida. Sus movimientos eran espasmódicos, como si intentaran liberarse, pero cada intento los deformaba aún más. El titiritero dio un paso hacia el borde del escenario, extendiendo los brazos como si presentara su obra a un público invisible. Mis fieles espectadores. Siempre aquí, siempre atentos. Ellos entienden lo que tú aún no, Andrei. Han aceptado su propósito. Han encontrado su lugar en mi obra. Las figuras comenzaron a inclinarse hacia adelante, como si aplaudieran en silencio. Las sombras que las rodeaban se alargaron, envolviendo sus cuerpos en un abrazo oscuro. Andrei sintió un nudo en el estómago al darse cuenta de que conocía algunas de esas caras.
Entre las figuras, reconoció a sus amigos. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora estaban vacíos, sus rostros congelados en expresiones de terror y sufrimiento. Intentó moverse, quiso gritar, pero su cuerpo no respondía. Las sombras parecían apretarse a su alrededor, como si fueran parte de la misma carpa, parte del mismo espectáculo. Ellos fueron igual que tú alguna vez, Andrei. Reacios, temerosos. Pero mira lo hermosos que son ahora. Cada uno de ellos, una pieza única en mi colección. Y ahora, querido Andrei, es tu turno. La última palabra del titiritero resonó en el aire como una sentencia. Las sombras comenzaron a moverse hacia Andrei, alargándose como si fueran garras que intentaban alcanzarlo. Los hilos rojos y negros descendieron lentamente desde el techo, brillando con un resplandor oscuro que hacía parecer que tenían vida propia. Andrei quiso retroceder, pero sus pies estaban clavados al suelo. Las figuras en las sombras, los restos de quienes alguna vez fueron humanos, comenzaron a inclinarse hacia él, como si lo invitaran a unirse a su grotesca existencia. El titiritero, con una sonrisa aún más amplia, levantó una mano y los hilos se tensaron. No temas, Andrei. Pronto entenderás. Pronto serás perfecto. Las luces de la carpa parpadearon una vez más, y el escenario quedó envuelto en la oscuridad mientras los hilos se acercaban más y más. La carpa se llenó de un silencio tan opresivo que incluso el leve movimiento de los hilos parecía resonar en el aire. Andrei intentó moverse, pero era como si el suelo lo hubiera atrapado. Los hilos negros y rojos descendían lentamente desde el techo, serpenteando en el aire como si buscaran su objetivo con precisión letal. Las sombras a su alrededor parecían cerrar filas, dejando claro que no había salida. Las figuras deformadas, esos fragmentos humanos convertidos en marionetas, permanecían inmóviles, observando, como si fueran parte del ritual que estaba a punto de comenzar. El titiritero avanzó un paso hacia Andrei, sus movimientos calculados, como un depredador acercándose a su presa. ¿Lo sientes, Andrei? Ese escalofrío que recorre tu espalda, esa certeza de que no puedes escapar. Es hermoso, ¿no crees? El momento en que un alma entiende que ha encontrado su lugar. Levantó una mano, y los hilos respondieron al instante, alzándose como serpientes que se retorcían en anticipación. Andrei, incapaz de resistir, sintió como uno de los hilos rozaba su brazo. Era frío, más frío que el hielo, pero el dolor que dejó a su paso fue como si 1000 agujas se clavaran en su piel. El titiritero giró la cabeza ligeramente, observándolo con esa sonrisa amplia que nunca desaparecía. No luches, Andrei. No tiene sentido. La resistencia solo hará que duela más, aunque, debo admitir, hay belleza incluso en eso. Con un movimiento rápido, los hilos negros se enroscaron alrededor de los brazos y piernas de Andrei, inmovilizándolo por completo. El primer clavo atravesó su hombro con un crujido seco, arrancándole un grito ahogado que se perdió en el eco de la carpa. Los hilos rojos descendieron hacia su torso, clavándose uno a uno con precisión quirúrgica. Cada golpe del martillo resonaba como una sentencia final, y con cada nuevo hilo, el cuerpo de Andrei se volvía menos suyo. Las sombras se movían en sincronía con el titiritero, como si el lugar entero fuera parte de su control. Los hilos comenzaron a tensarse, levantando a Andrei lentamente del suelo. Su cuerpo, incapaz de resistir, se torcía bajo la presión, mientras cada movimiento parecía arrancarle un nuevo crujido de sus huesos. ¿Ves, Andrei? Tu cuerpo está descubriendo lo que significa ser libre de sus límites. Los huesos son solo un marco, la carne, solo un lienzo. Yo te convertiré en algo mucho más trascendental. Andrei sintió como las lágrimas corrían por su rostro mientras sus brazos eran forzados a alzarse, doblándose en ángulos imposibles. Los hilos negros tensaban sus extremidades, mientras los rojos parecían tirar de su torso como si quisieran arrancar algo de su interior. El dolor era insoportable, pero peor que el dolor era la certeza de que estaba perdiendo el control. Su mente seguía luchando, rogando por escapar, pero su cuerpo ya no le pertenecía. El titiritero dio un paso atrás, observando su obra en progreso. Su sonrisa era ahora más amplia, más orgullosa. Levantó ambas manos, y los hilos respondieron con un tirón final que hizo que el cuerpo de Andrei se alzara en una pose grotesca, como una marioneta lista para la danza. Ah, sí. Ahora estás listo. Pero esto es solo el comienzo, Andrei. Solo el comienzo. La luz parpadeante de la carpa proyectó la sombra retorcida de Andrei sobre las paredes,
mientras las figuras deformadas a su alrededor parecían inclinarse en un macabro aplauso silencioso. El cuerpo de Andrei, suspendido por los hilos, comenzó a moverse. No por voluntad propia, sino arrastrado por una fuerza invisible que lo obligaba a doblarse, girar y retorcerse de maneras imposibles. Sus extremidades se alzaron en ángulos antinaturales y cada movimiento arrancaba un crujido seco de sus articulaciones. Los hilos negros tiraban de sus brazos y piernas con precisión, mientras los rojos vibraban, controlando los movimientos más finos de su torso y cuello. Era una danza macabra, una coreografía que solo el titiritero parecía entender. Andrei estaba consciente, atrapado en su propio cuerpo, pero incapaz de resistirse. El dolor que sentía era abrumador, pero lo que lo aterraba aún más era la sensación de que algo más estaba tomando control, de que él estaba siendo borrado lentamente. El titiritero se movía al compás de los hilos, sus manos levantándose y bajando como un maestro dirigiendo una orquesta. Cada gesto suyo provocaba una nueva torsión en el cuerpo de Andrei, una nueva pose grotesca que desafiaba toda lógica humana. Ah, Andrei, qué hermoso eres ahora. Cada fibra de tu ser ha encontrado su propósito. Mira cómo el sufrimiento transforma lo común en lo sublime. Las sombras en la carpa comenzaron a moverse también, alargándose y retorciéndose como si estuvieran celebrando la transformación de Andrei. Las figuras deformadas, esos otros fragmentos humanos convertidos en marionetas, se inclinaban hacia él como si lo recibieran en su macabro colectivo. Los hilos tiraron de su cuello, forzando su cabeza a inclinarse hacia un lado. La lámpara sobre el escenario oscilaba, proyectando su sombra retorcida en las paredes de la carpa, una figura que ya no parecía humana. El titiritero dio un paso atrás, observando su obra con ojos llenos de satisfacción. Andrei quedó suspendido en el aire, sus brazos extendidos, su torso arqueado, su rostro congelado en una expresión de agonía que reflejaba tanto dolor como resignación. Ahora, querido Andrei, eres perfecto. Eres eterno. Andrei quiso gritar, quiso luchar contra los hilos que lo mantenían atrapado, pero ya no tenía fuerzas. Su cuerpo no le respondía, y su mente comenzaba a desvanecerse en un torbellino de dolor y oscuridad. El titiritero levantó las manos una vez más, y los hilos se tensaron con un tirón final. Andrei se movió una última vez, una pose final que lo dejó completamente inmóvil, como una estatua rota suspendida en el aire. La carpa quedó en silencio, salvo por el leve crujir de los hilos al tensarse. Las sombras se alargaron una vez más, rodeando a Andrei como si lo estuvieran abrazando, sellando su destino como parte del espectáculo. Descansa, Andrei. Ahora eres mío. La luz parpadeante se apagó, dejando la carpa en completa oscuridad, y en ese instante, Andrei supo que nunca volvería a ser libre. La carpa estaba envuelta en una oscuridad total. Solo el sonido de los hilos tensándose y aflojándose rompía el silencio, como un eco distante que resonaba en las sombras. Cuando la luz de la lámpara parpadeó nuevamente, Andrei ya no era el mismo. Su cuerpo estaba suspendido en el aire, inmóvil, congelado en una grotesca postura que desafiaba toda lógica. El titiritero se acercó al centro del escenario, deteniéndose justo debajo de la lámpara. Sus movimientos eran lentos y calculados, como si estuviera disfrutando cada segundo del resultado. Andrei, ahora una marioneta más, permanecía colgado, completamente controlado por los hilos negros y rojos que lo rodeaban como serpientes. Señoras y señores, el espectáculo ha concluido. Agradezco su eterna atención, su silencioso aplauso. Pero no se preocupen, el teatro siempre busca nuevos talentos. Las sombras en las paredes comenzaron a moverse, inclinándose hacia adelante como si aplaudieran sin emitir un solo sonido. Las figuras deformadas que habían sido testigos del acto se levantaron, sus cuerpos controlados por los mismos hilos invisibles que ahora sujetaban a Andrei. El titiritero hizo un gesto amplio con las manos, y las sombras respondieron, cerrándose como un telón sobre el escenario. La carpa tembló ligeramente, como si estuviera viva, mientras el aire dentro de ella se volvía más pesado, más opresivo. Con un último tirón de los hilos, el cuerpo de Andrei fue bajado lentamente hasta un rincón oscuro del escenario. Sus ojos, aún abiertos, parecían mirar al vacío, pero ya no había vida en ellos. Solo quedaba el reflejo de lo que alguna vez fue humano. El titiritero caminó hacia el borde del escenario, inclinándose en una profunda reverencia. Su sonrisa era la misma, amplia y aterradora, mientras las sombras a su alrededor se desvanecían lentamente. Entonces, todo cambió. La luz parpadeó una vez más antes de apagarse por completo.
Cuando volvió, el escenario estaba vacío. La carpa comenzó a desmoronarse, como si nunca hubiera estado allí. Los sonidos del carnaval, que antes parecían tan lejanos, regresaron, llenando el aire con risas y música. Pero Andrei ya no estaba. Para el mundo exterior, el teatro de los condenados no era más que un rumor, una historia que se contaba para asustar a los incautos. Sin embargo, dentro de las sombras, el espectáculo continuaba, esperando a su próxima víctima. El teatro nunca cierra, Andrei, y tú eres ahora parte de su esencia. Y con esas palabras, la carpa desapareció por completo, dejando atrás solo el eco de un aplauso mudo y el susurro de un destino sellado en la oscuridad. Ah, Andrei, qué maravilla es verte así. Suspendido entre lo que eras y lo que ahora serás. Cada hilo que atraviesa tu carne es un paso más hacia la trascendencia. ¿Lo sientes? Ese dolor que consume tu cuerpo, ese es el verdadero lenguaje de la creación. La gente teme el dolor. Lo evitan, lo desprecian. Pero no saben que, en él, yace la clave para la inmortalidad. Cada grito ahogado, cada lágrima derramada, es una nota en la sinfonía de lo eterno. Y tú, querido mío, eres mi más hermosa melodía. El titiritero caminó lentamente alrededor de Andrei, sus manos moviéndose con delicadeza en el aire, guiando los hilos como un artista que perfecciona su obra. ¿Qué es la carne sin transformación? Nada más que un caparazón vacío, condenado al olvido. Pero cuando la moldeamos, cuando la liberamos de su banalidad, la convertimos en algo sublime. Mira lo que eres ahora, Andrei. Eres arte puro. Una obra que no se desvanecerá con el tiempo. Los hombres allá afuera, todos piensan que viven. Pero no hacen más que aferrarse a una existencia frágil, temerosos de lo inevitable. Aquí, yo les doy propósito. Les doy significado. Les doy inmortalidad. Sus ojos brillaron bajo el ala de su sombrero mientras alzaba una mano, y los hilos respondieron, tensándose con un sonido seco que resonó en la carpa. No llores, Andrei, no temas. Todo gran arte requiere sacrificio. Y tú has tenido el honor de ser parte de algo que nunca será olvidado. El mundo allá afuera no recordará tus risas, tus palabras, ni tus actos. Pero aquí siempre serás perfecto. El titiritero dio un paso hacia atrás, alzando ambos brazos como si hablara a un público invisible. Ellos nunca entenderán. Pero eso está bien. Su incomprensión es parte del espectáculo. Cada alma que cruza este umbral es un nuevo lienzo, una nueva posibilidad. Y yo soy el maestro de ceremonias de la eternidad. Así que descansa, Andrei. Tú ya no eres un simple hombre. Ahora eres arte. Ahora eres mío. En un pueblo distante, donde las noches solían ser tranquilas y las calles apenas iluminadas por lámparas titilantes, algo nuevo apareció. Era una carpa, vieja y desgastada, que se alzaba en la plaza central como si siempre hubiera estado allí. Nadie vio cómo llegó ni quién la instaló. Su lona descolorida ondeaba ligeramente con el viento, y en la entrada, un letrero oxidado pendía de cadenas torcidas. Las palabras en él eran apenas legibles bajo la luz mortecina de una bombilla que parpadeaba intermitentemente. El teatro de los condenados. La noticia corrió rápidamente entre los habitantes, despertando una mezcla de curiosidad y temor. Algunos decían que era parte de un espectáculo itinerante, otros lo descartaron como un truco para atraer turistas. Pero nadie sabía con certeza qué era ni quién estaba detrás. Esa noche, cuando la luna iluminaba débilmente el cielo, las luces dentro de la carpa comenzaron a parpadear. Era un brillo tenue, amarillo, que parecía llamar a los curiosos como una polilla a la llama. Entre ellos estaba Nikolai, un joven de mirada inquieta y alma intrépida. Ignorando las advertencias de quienes lo acompañaban, dio un paso hacia la entrada. La carpa parecía susurrarle, invitándolo a descubrir sus secretos. Sus pasos resonaron en el suelo de madera cuando cruzó el umbral. El aire dentro era denso, impregnado de un olor a humedad y algo más, algo que no podía identificar. En el centro del escenario, bajo una lámpara que oscilaba suavemente, estaba él, el titiritero. Vestido con su traje deshilachado y sombrero de ala ancha, lo esperaba en el centro del escenario, rodeado por figuras suspendidas en sombras. Cada una de esas figuras era un testimonio de su arte, deformadas pero de alguna manera, inquietantemente perfectas. El teatro de los condenados había encontrado un nuevo público. Y el espectáculo, como siempre, estaba a punto de comenzar.